Muchas gracias. Bueno, como decía Diego, mi nombre es Esteban. Conozco a la gran mayoría de ustedes. Para los que no conozco, qué bueno que están acá con nosotros hoy. Para los que no me conocen a mí, yo tengo ya ratillo en Nexo, como decía Diego, desde enero del año pasado, y he tenido el privilegio de enseñar en otras áreas de la iglesia, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, y pues ha sido un gran privilegio, y hoy el Señor pues, me da una oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra, un texto genuinamente muy interesante, que habla sobre realidades de nosotros como cristianos que vivimos día a día. Entonces, la semana pasada, para los que se acuerdan, estábamos iniciando el capítulo 7 con José Pablo, y estaba hablando sobre el centurión que manda personas, servidores, que vayan y hablen con Jesús para pedirle que sane a uno de sus siervos. El centurión trata a Jesús con mucha reverencia. Esto es particularmente increíble porque para un centurión romano, que otras personas se den cuenta de esto puede causar muchos problemas. Luego, más adelante en el texto, tenemos a Jesús resucitando al hijo de una viuda, y vemos milagro tras milagro. Y ahora, si quieren saber más de qué pasó con el hijo de la viuda y la viuda, en el podcast, ahí está la respuesta. Los pueden a buscarlo, los invito a buscarlo ahí. Hoy vamos a ver qué pasa después de que estos milagros que Jesús hace en el medio del pueblo, qué repercusiones tiene, y vamos a continuar con el capítulo 7, en el 18, en el versículo 18. Ahora, antes de meternos directamente en el texto, vamos a empezar. Yo quiero que primero hagamos una pausa y recordemos quién era Juan el Bautista, porque de él es que vamos a hablar hoy principalmente. ¿Okay? Entonces, Juan no aparece en la historia de la Biblia de la nada. Él viene anunciado. ¿Okay? Y su nacimiento incluso fue milagroso, como el de Jesús. No sé si se acuerdan, lo vimos al principio de la serie de Lucas, y también eso sale en Juan, en Mateo y en otros lugares. Él nace después de que llega un ángel a su padre Zacarías y le dice que su esposo iba a tener un hijo. Ahora, Zacarías y su esposa Elizabeth ya estaban muy ancianos, ya no podían tener hijos. Entonces esto viene a ser un acontecimiento milagroso también en la vida de ellos, y desde el puro principio, le decía el ángel, como dice en, yo tengo, que fue apartado para una misión. Le dice que él viene aquí, él va a venir al mundo para anunciar la venida del Mesías. Él ya venía con un propósito, y según lo que nos dice la Biblia, él ya venía en el poder del Espíritu y el Espíritu de Elías. Él venía listo para cumplir un propósito que el Señor ya le había puesto. Más adelante nosotros vemos otra vez a Juan entrar en escena. Lo vemos hablando con el pueblo de Israel. Él viene y está de manera muy fuerte, muy radical. Él está predicando arrepentimiento porque viene el Mesías. Esto es la manera en que él se expresa en el pueblo. Él viene buscando justicia, viene que la gente arrepiéntanse porque ya es hora, ya viene el Mesías que hemos estado esperando. Él como judío, él viene esperando este Mesías que va a venir a liberar el pueblo, este justiciero. ¿Y qué pasa con Juan? Bueno, Juan viene en uno de esos momentos de reprender al pueblo. Él también reprende a Herodes, que en ese momento era el rey en Judea. ¿Okay? Entonces, cuando esto pasa, Juan es encarcelado. Juan era un hombre sumamente, él era austero, él era honesto, él era alguien que no tenía pelos en la lengua, y esto lo pone a él en una posición, batallando por el Señor, muy precaria. Él está en la cárcel esperando, no sabe qué. Dentro de la perspectiva de él, no sabe qué. Nosotros sí sabemos qué pasa más adelante. Pero dentro de toda la vida de Juan, algo que sí permeaba constantemente era un entendimiento de quién era Jesús. Desde el embarazo, desde su madre, cuando estaba en el vientre de su madre, él reconoce a Jesús. Cuando viene María y visita a su prima Elizabeth, dice la Biblia que él salta cuando siente la presencia de Jesús. Y más adelante incluso nosotros lo vemos cuando él está bautizando personas en el río Jordán, que apenas él ve a Jesús,
Él dice, esto lo pueden encontrar en Juan, si quisieran buscarlo, pero dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un entendimiento muy claro. Él no le habló a Jesús antes de eso, simplemente lo vio y dijo, ahí está, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Es un reconocimiento súper que viene del Espíritu, no es una cosa que él sabía por sí solo, sino que viene del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa más con Juan dentro de ese mismo contexto? Juan es el que bautiza a Jesús, y cuando Juan bautiza a Jesús, tiene el privilegio de ser testigo de el Espíritu Santo bajar en forma de paloma y escuchar la voz audible de Dios decir, este es mi Hijo en quien me complazco. O sea, no podía caber duda, y creo que podemos estar de acuerdo, no podía caber cuestionamiento en nada de que para Juan era muy claro que Jesús era el Mesías, era el Cristo prometido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros en este texto nos vamos a encontrar a Juan en una celda, aislado, y él empieza a oír cosas. Él empieza a escuchar de un Jesús que está sanando enfermos, que está comiendo con pecadores y que está perdonando a las personas. Él está esperando un justiciero y está escuchando de un restaurador. Algo no cuadra con lo que él esperaba. Algo no está... No es normal para él. Él venía toda su vida desde pequeño. Él fue al desierto, él salió a predicar a las personas con una idea muy clara de quién era el Mesías. Y vemos al Mesías entrar en escena, Jesús, y resulta que es totalmente diferente a lo que todo el mundo se esperaba, incluso Juan, que tenía un entendimiento tan claro de quién él era. Y aquí, en esa tensión de Juan en la cárcel, es cuando entra la duda. Y no es cualquier duda, no sale en el texto directamente, pero a mí me pareció interesante buscar la palabra duda en el texto original de griego, en el hebreo, en el español, en inglés, y todo concuerda con una idea muy clara. Una duda como la que yo me quiero referir con Juan aquí, no es una duda como la de, mira, no sé qué comer hoy, no sé si esa carne está buena, o sea, como que no es un cuestionamiento superficial, sino que tiene que ver con un cuestionamiento de una convicción sumamente importante para su vida. Una parte de la base de su fe, lo que él está esperando. Y esto lo agarra a él en la cárcel. Entonces agreguémosle a ese momento de duda, estar en la cárcel, aislado, sin otras personas, eso tiene que exacerbar ese momento de duda, ese momento de qué está pasando. Tanto así que, como vamos a ver hoy en el texto, él le postula directamente a Jesús una pregunta, diciéndole, ¿eres tú el que yo estaba esperando? Imagínense lo que es para Juan, que él estaba y él escuchó a Dios decir, este es mi Hijo en quien me complazco, y él mismo va y le quiere preguntar a Jesús, ¿usted es el Mesías de verdad? Porque entonces no sé qué oí ese día. Es algo muy raro, ¿verdad? Él ya tenía ese entendimiento muy claro. Entonces, yo lo veo más como Juan diciendo, mira, yo creo en ti, pero eso no es lo que yo esperaba. Y quiero entender. ¿Sí? Entonces, para mí es muy interesante empezar a estudiar para hacer esta enseñanza cuando Germán, hace como 2 semanas, 3 semanas, me manda una página que se llama The State of Theology. No sé si han escuchado de esto. Es una página con una encuesta que se hace en Estados Unidos a personas que se identifican a sí mismas como cristianos evangélicos. Y entonces uno se pone a ver estos datos y sinceramente es asombroso ver cuánto las personas no conocen a Dios, aunque sí dicen que son cristianos. Entonces yo les traigo unos datos que me pareció muy increíble para mí verlo. Por cierto, soy no honesto. Aquí en la Bible App están las notas del sermón, si ustedes quieren buscarlo, para que puedan seguir por ahí, si no igual vamos a ponerlo aquí en pantalla. Ahora, estos datos. Vean nada más ustedes por dónde va la cosa. 47% de las personas que se les postularon las preguntas cristianos dicen que Dios no es perfecto. No creen que Dios es perfecto. Un 56% cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Un 55% no cree que Jesús realmente resucitó después de la cruz. Y un 72%
no está seguro de que Jesús es Dios. Y el 100% de las personas que se les pusieron preguntas dicen ser cristianos. Si esto no lo deja uno con una idea de la falta de conocimiento del Señor y las expectativas y lo que las personas creen que saben, pero realmente no conocen, es impresionante. Entonces la enseñanza de hoy se llama expectativas versus soberanía. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, una de las cosas más comunes es leer la Biblia, entender lo que funciona para mi vida y decir, esta es la verdad. Esto es lo que tiene que pasar. Yo he tenido la oportunidad de dar consejería y en medio de esa consejería me han dicho a mí, Esteban, pero es que yo no tengo por qué sufrir. O sea, ya, yo soy cristiano, yo sigo a Dios, se supone que yo tengo que tener un gozo y una paz que nadie puede describir, dice la Biblia. Entonces yo paso por el momento incómodo de decirle, mira, ese gozo, esa paz, viene por confiar en Dios a través de ese sufrimiento. Esa es la parte que no entendiste de cómo funciona el gozo y la paz. ¿Pero por qué? Porque no conocías suficiente de la Biblia. Entonces, lo que queremos nosotros, el llamado es a conocer al Señor, conocer sus planes, conocer que por encima de todas las cosas, Él está ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida, porque muchas de nuestras expectativas tienen que ver con nuestro sufrimiento, es que, como dice Pedro, nosotros tenemos que compartir y regocijarnos en compartir ese sufrimiento y compartir la cruz con Cristo. Porque si alguien es un ejemplo de sufrimiento para nosotros, es Jesús y su Padre, que lo mandó aquí a sufrir por nosotros, a morir para darnos vida eterna. Entonces vamos a meternos un poquito en este texto y hablar de la duda, de la expectativa y cómo eso raya con la soberanía del Señor. Okay, entonces ahora sí vamos a iniciar con el texto. Lo primero que quiero que veamos, y ahora sí iniciando en el texto ya más metidos acá, es que Juan, bueno, no es tan fácil como parece, chiquillos, que Juan tiene discípulos, ¿verdad? Él tiene personas que vienen y le están contando qué está pasando, él no está totalmente incomunicado. Entonces, algunos discípulos que él tiene van siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y van viendo todo lo que está haciendo. Ellos van a la cárcel y le cuentan a Juan, vea todo lo que está pasando. Y Juan en ese momento, como decía antes, llega esa duda, ¿verdad? Escucha, yo estaba esperando algo diferente. Yo quería ver justicia, quería ver que reprendiera. Probablemente estaba esperando a un Jesús más como el que llega y tira las mesas en el templo, o algo así, no el que viene y restaura y cena con publicanos y... Bueno, publicanos son recolectores de impuestos. Entonces, él estaba en ese momento en Maqueronte, que es una gran fortaleza y no es una fortaleza bonita. O sea, los calabozos de esa fortaleza eran oscuros, cerrados, húmedos, o sea, él estaba en una posición muy fea. Y no está ese Mesías justiciero, ¿verdad?, que velara por él, sino que él estaba ahí solo y aislado. Ahora, él llama a dos de ellos y los envía al Señor para preguntarle. Y aquí aparece la pregunta clave para Juan, es, ¿eres tú el que ha de venir? Ahora, esta palabra aquí, el que viene o el que ha de venir, lo voy a marcar acá, es una expresión griega muy clara hablando de, ¿eres tú el Mesías? ¿Verdad? Eso es lo que está hablando él. Juan ya sabe que es el Mesías, él lo sabe, ya ha escuchado, tiene suficientes pruebas, pero él igual lo pregunta. Juan no está preguntando si Jesús es uno de los buenos o es un buen profeta, no está preguntando, ¿Jesús el Mesías? O sinceramente yo estoy esperando mal, algo que no entiendo de lo que está pasando. Y lo interesante, que quiero recalcar porque más adelante va a tener todavía más sentido, él los envía directamente al Señor. Él no se espera para ir a hablar con otros, no busca a otros maestros o otros rabinos para poder entender qué está pasando, sino que la pregunta, su duda, su expectativa, directamente va al Señor, a buscarlo a Él para entender qué está pasando. ¿Okay? Y lo que nosotros vamos a ver en el 21, es que cuando ellos se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta, la manera de responder de Jesús no es que falta de respeto. Usted ya sabe que yo soy su Señor. ¿Por qué estás dudando? ¿Quién te crees?
La manera de responder de Jesús esto es decir, no dice nada. Él simplemente va y hace un montón de milagros, y lo podemos leer aquí en el texto. Dice, en ese momento, después de preguntarle, dice, en ese momento Jesús sanó a muchos de enfermedades, dolencias, espíritus malignos, dio la vista a muchos ciegos, y de esa manera le respondió a los enviados. Ahora, si nosotros vamos a textos del Antiguo Testamento, vamos a ver que esto es una respuesta directa para Juan, que conocía estos textos, donde en Isaías y en Isaías principalmente, habla sobre que cuando viniera el Mesías, los ciegos iban a poder ver, los cojos andarían, los sordos oirían, y a los pobres se les anunciaría el Evangelio. Entonces, lo que está haciendo aquí Jesús es él diciendo, yo estoy cumpliendo las Escrituras, ¿qué más pruebas necesitas? Entonces, en el 22, nosotros vemos a Jesús decirle, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. ¿Verdad? Y recalca acá, no le dice, sí, yo soy el Mesías, no le dice, ¿cómo te atreves a dudar? Dice, vayan y cuenten lo que ven. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Él está respondiendo a Juan no con emociones, no está hablándole a sus emociones tampoco, sino que dice, bueno, aquí está la palabra de Dios y aquí está cumplida. Entonces Jesús básicamente le dice a Juan en este caso, yo sí soy el Mesías, solo no soy lo que usted esperaba. Y eso es una cosa que nosotros podemos ver no solamente en Juan, sino que lo vemos en el pueblo en general judío. Jesús vino a hacer todo lo que él dijo que iba a hacer, nada más que no era como la gente esperaba. Entonces, este pasaje termina acá donde dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Dentro de esta parte del texto, esta es una joya. ¿Por qué? Porque básicamente la palabra aquí que se usa para no tropezar es que no se escandaliza, es que no se insulta, es que no se ofende por la causa del Señor, no se siente como que eso no es lo correcto. Entonces, es una advertencia suave, no tropiecen si no cumplo con sus expectativas humanas de quién soy yo. Jesús sabía que el enfoque de su ministerio era ofensivo para las expectativas del pueblo. Que ellos anhelaban una liberación. ¿Por qué? Porque tenían años, décadas de estar bajo el zapato del pueblo romano. Tanto así que un romano podía hacer prácticamente lo que quisiera un ciudadano romano en un pueblo judío, y no había nada que el judío casi que pudiera hacer como un recurso. Esa es la vida que ellos vivían. Ellos están deseando eso. Jesús lo sabía, pero él dice, yo vine para otro tipo de reino. Entonces, la verdadera fe que nosotros podemos ver no consiste en entender todo lo que Dios hace. Muchas personas, muchas veces, y principalmente yo lo veo estudiando teología, muchos estamos ahí tratando de entender por qué Dios hace lo que hace. Yo creo que uno llega a un poquito de paz cuando uno dice, Dios hace lo que hace porque Él quiere hacer lo que Él quiere hacer, y yo estoy aquí nada más para vivir siguiendo su camino. Y yo y unos amigos que enseñamos un grupo, cada vez que llegamos a ese punto no sabemos por qué Dios está haciendo esto, siempre decimos, bueno, hey brother, Deuteronomio 29:29, los misterios de Dios son de Dios, y lo que está revelado en la palabra es para nosotros. Y ya, y decimos que el Señor se encargue del resto. Entonces, la fe verdadera no consiste en entender lo que Dios hace, sino en confiar en su carácter cuando no entiendo sus caminos. La Biblia es un gran recurso para que yo vaya y conozca a Dios, y una vez que yo conozco a Dios y conozco su carácter, conozco su amor, yo puedo saber que no importa la situación en la que yo esté, el Señor tiene el control. Hay un propósito para lo que estoy haciendo, para lo que estoy viviendo. Bueno, vamos a continuar con el 24. Es que está aquí. Entonces, en el 24 dice, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Ahora, esto es importante. La mayoría de las personas en ese tiempo sabían quién era Juan y quién era Jesús. Juan era famoso. Dice al principio, cuando vemos a Juan está predicando en el Jordán,
dice la palabra, es hiperbólico, es un poco exagerado, dice que todos en Jerusalén fueron a bautizarse. O sea que podemos sacar de esto que había mucha gente escuchando a Juan. Él ya era conocido. ¿Qué pasa en esta situación? Llega un montón de gente a escuchar a Jesús y ven a Juan, ¿verdad? No Juan, él físicamente, sino a sus discípulos llegar a preguntar y dudar de Jesús. Y luego, en lugar de Jesús hacerle regañarlo o algo, nada más dice, vea lo que está pasando. Entonces, para muchas personas, yo creo que uno puede ponerse en los zapatos de ellos y decir, y Juan está en la papa, él no sabe lo que está pasando, él no entiende, él está dudando de la persona que él mismo dice que quiere seguir. ¿Qué está pasando? Y Jesús, vamos a ver qué es lo que hace, que me parece sumamente interesante y también consolador para nosotros como cristianos, es que Jesús exalta a Juan después de haber dudado. Ya se estableció que Juan dudó de Jesús y después de eso viene Jesús y lo exalta. Eso tuvo que haber sido raro para las personas de escuchar y para nosotros también. Dice en el 24, dice, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto?, les preguntaron. ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué es esta? Yo creo que se puede imaginar una caña en esos momentos, es algo que se deja ir así, va creciendo a las orillas del Jordán, del río, y se mueve con el viento, va para todo lado y se aplasta. Y una vez que se moja, se queda pegada al agua y nada más está así. No tiene fuerza, no tiene fundamento, nada más cae. Eran muy comunes, entonces es un símil muy conocido para ellos entender que estaban esperando. Era una caña tirada en el piso y nada más se mueve con las mareas, con las corrientes del río, ¿no? Juan fue firme, tan firme que terminó en la cárcel por su firmeza, por predicar el evangelio, por llamar a otros al arrepentimiento. Entonces, claramente eso siendo, no, ustedes no fueron a ver eso, ustedes están viendo otra cosa totalmente diferente. Voy a marcarlo acá. Una caña sacudida por el viento, no. Y aquí, voy a marcar eso y no. ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropa fina. Esto es muy importante. Juan vestía con ropas hechas de pelo de camello. Esa es la Biblia. Y él vivía en el desierto comiendo langostas, que son unos grillitos, bueno, más grandotes, son como así, pero son unos bichos, y miel silvestre. Esto es todo lo que comía. Él no tenía plata, él no le importaba tener dinero, y más bien la palabra que se usa acá para ropa fina, que se llama en griego es malakois, se asociaba con comodidad, riqueza y debilidad. Entonces, más o menos, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué estaban esperando? ¿A ver a alguien débil, a alguien cómodo, a alguien rico? No. No es lo que estamos viendo. Y para dejarlo acá, claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Haciendo una alusión directa a la razón por la cual Juan está en la cárcel. Por haber sido firme con Herodes, el rey de Judea. ¿Okay? Entonces, Jesús honra a Juan en frente de todos. Explicó que era un gran hombre de Dios y que no vivía para su propia comodidad. Entonces, más bien está dándole vuelta a toda la idea de, ustedes están viendo a un gran hombre. Él dudó, sí, claro, dudó, pero es un gran hombre. Incluso más adelante viene y dice, ¿y qué salieron a ver? A un profeta, ¿sí? Y digo, más que profeta. O sea, era un siervo dedicado, un verdadero profeta de Dios, no por sus milagros, sino por el mensaje y porque él tuvo el privilegio también de anunciar el Mesías con el Mesías a la par. Es algo que ningún otro profeta pudo hacer, solo Juan. Solo Juan pudo decir, el reino de Dios está cerca a la par del príncipe. Es algo que es un privilegio que nadie más tuvo. Y entonces, en el 27, lo podemos ver acá, dice, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Yo les dije al principio que Juan fue anunciado. Eso aparece en Malaquías, justo al final del Antiguo Testamento, donde se habla
de este hombre que iba a venir a preparar el camino de Jesús. Y ese es Juan. Entonces, continuamos con esta exaltación, ¿verdad?, de este profeta, y lo vemos acá más adelante. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Este es uno de esos pasajes donde si yo estuviera dando un estudio bíblico, todo el mundo diría, ¿qué? Es el más grande, pero el más pequeño. No entiendo. Y entonces empezaremos toda una discusión para poder entenderlo. Les voy a traer las respuestas a ustedes hoy más fácilmente. Cuando hablamos de que Juan es el más grande de todos los profetas, yo lo acabo de decir. Él es el más grande porque él tuvo la oportunidad de anunciar sobre la venida de Jesús con Jesús. De ser probado correcto en vida. De que Jesús, el que él estaba hablando, estaba ahí con él. Tuvo el privilegio de bautizarlo. De ser su primo. Un hombre muy privilegiado. Pero ahora viene, y esta es la parte donde probablemente si estuviéramos en un estudio bíblico me digan, pero ¿por qué es más pequeño? ¿Se puede ver a alguien más pequeño en el reino de Dios? Bueno, esto es muy interesante para nosotros. Vamos a marcarlo acá. Nadie más grande que Juan. ¿Por qué? Porque vio a Jesús en vida y lo pudo anunciar, pero es el más pequeño en el reino. ¿Por qué? Porque aunque fue un profeta privilegiado por ver a Jesús y por estar con él en vida, aún así, él no pudo ver la cruz. Él no pudo aceptar a Cristo bajo la cruz. Él no pudo ver todo lo que él como profeta, él veía en sombras, en revelación del Señor. Él no pudo verlo como nosotros podemos verlo. Nosotros tenemos, no tengo una Biblia en la mano, pero tenemos una revelación completa que Juan hubiera deseado tener. Juan hubiera deseado poder tener lo que nosotros tenemos como privilegio de tener la Biblia. Por eso Juan es el más pequeño. No es que es el menos valor, no es que es el que tiene menos valor, sino es el que no pudo ver lo que nosotros sí podemos ver. Y todos los cristianos que pudieron ver la obra del Señor después de la cruz. Entonces, si Juan, quiero cerrar esta parte para ustedes, si Juan, el profeta más firme, el hombre que reconoció a Jesús del vientre de su madre, pudo dudar, entonces nosotros también podemos ser sinceros con nuestras dudas. A mí más de una vez una persona me ha dicho a mí que siente que no es un verdadero cristiano porque tiene dudas, porque tiene preguntas. El dudar no te quita la gracia, no te hace perder tu salvación. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Hacer lo que hizo Juan. Ir a Jesús y pedirle que me ayude a entender. Ese es el llamado que nosotros tenemos dentro de este texto. Dudar es parte de ser humano. Preguntarle a Cristo es nuestro privilegio. Entonces continuamos con el texto en el 29. Ahora, al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Ahora, voy a hacerles aquí una pequeña cláusula. El bautismo de Juan no es lo mismo que hemos hablado nosotros del bautismo que nosotros recibimos como cristianos. Hasta ese punto no se bautizaba en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como hacemos nosotros. En esos momentos el bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Era un símbolo de sí, yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho, yo quiero seguir a Cristo. Ese es el bautismo de Juan. Entonces, debido a lo que acaba de pasar, al reconocimiento de Jesús, de la duda de uno de sus seguidores y la exaltación de él, muchas personas escucharon esto y quisieron arrepentirse. Pero, esta palabra es clave. Ay, chiquillos, hay colores. pero los fariseos, expertos en la ley, no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces vemos un montón de personas que ven lo que está pasando y en humildad reconocen que también ellos dudan, que también tienen pensamientos que no deberían y más bien se sienten con el impulso para decir, sí, yo quiero arrepentirme, yo quiero aceptar al Señor. Y luego vemos a los fariseos y a otras personas con orgullo que dicen, no, yo no quiero, eso no es necesario para mí. Entonces la palabra aquí, en donde voy a seguir aquí con el amarillo, rechazando, voy a decir así, rechazando así el propósito de Dios,
Literalmente la palabra en griego, que es atetesan, significa anular, despreciar e invalidar deliberadamente. O sea que ellos literalmente dijeron, yo no quiero nada de eso. No es que no estoy seguro, es que no quiero, lo desecho, esto no es para mí. Entonces no fue ignorancia, fue una resistencia consciente. Ellos tenían tan poco uso para la demostración de arrepentimiento, en lo que sus corazones estaban duros, y no fue sorpresa que también estaban duros hacia Jesús, porque no podían aceptar a Juan, que fue un profeta que no venía bajo las expectativas que ellos esperaban, mucho menos a Jesús, el Rey y el Señor de los ejércitos, que viene como un hombre humilde a restaurar personas. ¿Okay? Entonces vamos a ir al 31, aquí al final. Ahí va. Pues en el 31 dice, entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Entonces Jesús considera la naturaleza de la generación de ese momento, y se puede decir que incluso la nuestra, de aquellas personas que en orgullo no quieren aceptar a Cristo, que son exigentes e inseguros y no como niños, no inmaduros, no pueden entender qué es lo que se les está diciendo. La idea era que aquellos que tenían un corazón para criticar iban a encontrar algo que criticar. Mucha gente no estaría contenta ni con Juan ni con Jesús, porque ellos no iban a estar contentos a menos que fuera lo que ellos esperaban y querían. Y eso lo vemos hoy en día. Eso no hay que viajar en el tiempo 2000 años para poderlo ver. Entonces la generación de Jesús, que a la Jesús se refiere, es una gente que no quiere responder a nada. Ellos no quieren arrepentirse con Juan, ellos no quieren alegrarse con Jesús, no quieren cambiar, pero tampoco quieren escuchar. Entonces para ellos el problema no era el mensajero, era su corazón. A mí me encanta la apologética. No sé si algunos usan también la apologética, es la defensa de la palabra. Y yo me acuerdo, lo hemos hablado algunas veces para enseñanzas y demás, cuando una persona está en no quiero escuchar, uno viene y le dice, bueno, ahora hagamos una cosa. Este es el ejercicio del cuarto de la evidencia. Vienen y le dicen, si yo lo pongo a usted en un cuarto con toda la evidencia que usted quisiera tener por el resto de su vida, avaladas por los científicos que usted quiera, por los doctores que usted quiera, por las personas que usted considere que tienen el mejor criterio, de que Jesús vino aquí a la tierra, Él murió por nuestros pecados, Él resucitó, y usted tiene ahora acceso a esa gracia, ¿usted creería? Y es increíble la cantidad de personas que responden no. Porque entonces uno sabe, y me encanta como lo dijo él, no se trata de evidencia, se trata de un corazón endurecido. Entonces el llamado para nosotros es no dejar que nuestro corazón se endurezca, porque la evidencia existe. Ahí está la evidencia. Yo empecé a estudiar teología, mi familia lo sabe, para tratar de probar que Dios no existía. Y aquí estoy enfrente de ustedes hoy, ¿verdad? Entonces sí les digo, la evidencia existe, nada más tenemos que tener el corazón abierto y la mente abierta para decir, ok, quiero ver la evidencia a donde sea que me lleve. En el caso de Juan y Jesús, la evidencia estaba ahí, estaban haciendo lo que venían a decir. Jesús claramente respondió de esa manera. Ahora dependía de las personas querer responder a esa evidencia o no. Entonces, en el 33, voy a marcar acá que es luz. Aquellas personas, esta gente se parecen a niños inmaduros, no quieren aceptar. Y en el 33 dice, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ellos observaron el estilo de vida de Juan, austero, sin necesidad de extras cosas, un hombre fuerte, un hombre fogoso en cuanto al evangelio y al arrepentimiento. Decían, este tiene un demonio. Porque vean cómo se viste, vean cómo actúa, vean lo que come. ¿Quién come langostas? ¿Quién come bicho? Está raro. Yo puedo entenderlo. Pero a la vez es ese mismo orgullo del ser humano de querer ver las cosas bajo el lente nuestro. Luego en el 34 dice, vino el Hijo del Hombre
que come y bebe y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. El título amigo de publicanos y de pecadores fue especialmente usado con Jesús durante su ministerio y fue tomado como un insulto. No, menos se me olvida la parte donde Jesús dice, bueno, pero ¿quién es el que ocupa un doctor? ¿Los sanos o los que están enfermos? Entonces nosotros vemos a Jesús con todos ellos, Él lo ve como la cosa más natural, lo ve como la cosa más restauradora, más linda, pero ellos esperan que más bien nos rechace. Entonces Jesús no era un amigo de publicanos y de pecadores en el sentido de que era como ellos. Más bien, y muchas personas piensan que también Jesús, por ejemplo, cuando fue a la boda en Canaán, ¿verdad? Y fue parte de esa celebración, que Él también apoyó a la fiesta, apoyó a la que la gente se pusiera ebria, a la que la gente pecara, pero no, Jesús nunca estuvo en ninguna de esas cosas para hacer que la gente pecara, ni para fomentar esta actitud. Él estuvo ahí para mostrar un carácter diferente. Entonces él era amigo de publicanos y de pecadores en el sentido de que los amaba. No los despreciaba ni los alejaba. Realmente quería ayudarlos y rescatarlos de la culpa, del pecado, de la manera en que estaban viviendo. Si no, él mismo reclutó a un publicano para que fuera uno de sus discípulos, y es el primer libro del Nuevo Testamento. Para aquellos que no lo sabían, Mateo era recolector de impuestos. Jesús vino cercano, accesible, amistoso, sentado a la mesa, con paciencia, con pecadores, con todo tipo de personas, sin hacer ningún tipo de distinción. Y ese sigue siendo piedra de tropiezo para muchas personas hoy. Nosotros queremos al Dios poderoso, pero no al Dios que sirve. Queremos al Dios que cambia nuestras vidas, pero no al Dios que nos llama a nosotros a vivir para Él. Queremos al Dios que quita nuestro sufrimiento, pero no al Dios que nos dice, sufra conmigo. Y así como los fariseos, muchos hoy dicen, este tipo de Jesús no puede ser el verdadero. Yo tengo un amigo con el que yo hice el ejercicio del cuarto de evidencia, y él mismo me dijo, es que yo no puedo creer en ese Jesús que usted me está hablando. Porque no me parece, no va con lo que yo pienso que es correcto. Eso fue clave para mí. Lo que él piensa que no es correcto. Y muchos nos pasa igual. Tenemos expectativas de qué es lo que debe pasar y nos encontramos con lo que el Señor dice que debe pasar y queremos correr hacia el otro lado. Y el 35 lo deja muy claro para nosotros. Dice, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Entonces el hombre sabio demuestra por sus acciones sabias esa sabiduría. Y Jesús especialmente tiene en mente la sabiduría para aceptar quién es Él y quién fue Juan. Y a Juan por lo que él era en lugar de lo que las personas esperaban que fuera. Entonces esta frase con la que Jesús cierra toda esta sección, en el contexto, la sabiduría representa el plan y la obra de Dios. Los hijos, que habla el texto aquí, queda demostrada por lo que la siguen, en otras traducciones habla de los hijos, son aquellos que responden con fe y que muestran con su vida lo que Dios hace es verdadero. Entonces no hace falta más que ver una vida cambiada en un cristiano para darse cuenta que Dios es real. Lo que pasa es que muchas veces queremos que Dios cambie nuestras vidas como nosotros queremos que las cambie. Yo sinceramente no me hubiera esperado nunca en todos mis años de rebeldía pensar que pues, los últimos 5 años han sido años de solamente buscar al Señor y enseñarle a otras personas sobre lo que hizo en mi vida. No me lo esperé nunca, y para otras personas eso también les habló, y porque yo pude seguir al Señor, porque el Señor puso en mi corazón seguirlo, otras personas dijeron yo también quiero seguirlo. Y así es con el testimonio de todos nosotros. No hay evangelismo más fuerte que una vida cambiada. No existe. Entonces, los verdaderos hijos de la sabiduría son los que se arrepienten, los que creen y los que son transformados. Porque todos aquí
presentes que han cambiado su vida, porque el Señor los ha llevado a ser santificados, justifican justo lo que Jesús está diciendo ahí. Soy el que venía, no como esperaban, pero vean aquí los resultados de lo que yo hice. Ahora, cuando uno termina de leer de este pasaje, uno no puede evitar pensar en el contraste. Nosotros tenemos a Juan, el profeta más fiel, el que reconoció a Jesús antes de nacer, el que preparó el camino del Señor, el que vivió con integridad, y ahora está dudando. Y del otro lado, tiene una multitud religiosa que vio milagros, escuchó la verdad y sin embargo no creyó. Es irónico. El hombre que tiene menos motivos para dudar, duda. Y la gente que más tiene razones para creer, se endurece. Pero en medio de estas dos escenas, Jesús se revela tal y como Él es. Paciente con el que duda, porque no reprendió a Juan, sino que le enseñó: Juan, aquí está lo que usted ya sabe, lo que usted ya aprendió en el Antiguo Testamento. Pero tampoco excusa a los religiosos por su incredulidad, sino que los confronta y los llama niños inmaduros. En otras palabras, Jesús hace diferencia entre la duda honesta del creyente y la resistencia orgullosa de la persona que se aferra a sus expectativas y no está dispuesta a ponerlas enfrente del Señor. Entonces, eso debería a nosotros darnos esperanza. A mí principalmente me dio mucha esperanza hacer esta enseñanza, porque yo me he visto en momentos de mucha duda. Y estudiando teología, uno constantemente se encuentra con cosas oscuras en la Biblia, o cosas o postulaciones que alguien viene y te hace, y uno se queda pensando como: uy, no sé cómo responderte eso, la verdad. No sé cómo responder algo tan difícil, y sé que está tal vez hablándole a una parte tan profunda de quién sos vos, pero mi única respuesta en ese momento puede ser: déjame ir a buscar a ver si encuentro algo. Y uno duda de: pucha, ¿es todo lo correcto? No sé. Pero yo trato de traerlo al Señor, y esa es la llamada para todos nosotros. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, antes de iniciar con las aplicaciones: ¿voy a seguir confiando en Jesús, aun cuando actúa como yo esperaba? Aun cuando actúa como yo esperaba. Eso es clave para nuestras vidas, porque nosotros podemos decir ser cristianos hoy, pero cuando el Señor trae a nosotros una prueba dura, es cuando más cristianos caen. Nosotros lo estamos enseñando recientemente, Primera de Pedro, cuando habla de nosotros deberíamos estar, no debería ser sorpresa para nosotros pasar por el fuego de la prueba, porque así es como el Señor separa el trigo de la maleza. Pero nosotros como cristianos vamos a pasar por el fuego, y tenemos que preguntarnos: en medio de ese fuego, ¿estoy listo para seguir a Dios, no importa qué pase? ¿O solamente si Él cumple con lo que yo creo que debe pasar en mi vida? ¿Okay? Ahora, en la hojita ustedes todos tienen algunas preguntas. Principalmente, voy a darles algunos ejemplos y vamos a entrar un poquito en ellas. Dice: ¿qué hago cuando mi fidelidad me lleva al sufrimiento? Porque esto es lo que pasó con Juan. Juan fue fiel. Él no le fue infiel a Cristo ni a lo que el Señor le trajo a hacer. Él llamó al arrepentimiento a un gobernante y terminó en la cárcel. Y más adelante termina muerto. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes qué van a hacer cuando esa fidelidad suya por Cristo los lleve a sufrir? Cuando ese sufrimiento puede ser un bálsamo para otra persona, al verlos a ustedes salir con gozo y paz después de ese sufrimiento. Quizás ustedes también están en esa cárcel simbólica. Has sido fiel en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu servicio, y sin embargo las cosas se complican. Las cosas no salen como vos querés que salen. Has orado y no ves respuesta, y orado, y orado, y orado, y orado, y nada. No pasa nada. A mí, cuando yo empecé a estudiar la palabra y empecé a enseñar con mis hermanos, una vez yo le pregunté a ellos: ¿qué hago cuando el Señor guarda silencio? Porque Él guarda silencio, ¿ves? Es parte de nuestro crecer. Si no fuera porque de verdad tengo a esas personas también que están a mi alrededor, que me vuelven a decir: siga, yo lo he vivido también, no sé si hoy estaría aquí. Porque ese momento de silencio del Señor a veces puede ser muy duro, pero tiene un propósito. Entonces, ¿puedo yo seguir caminando en ese propósito a pesar de no entender lo que está pasando? Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿Te amargas?
¿Reclamás al Señor o seguís confiando y esperás con esperanza? Esa sería la primera aplicación para ustedes. Número 2, ¿en qué áreas podría yo estar tratando de conformar a Dios a mis expectativas de quién es Él? ¿Podría yo estar equivocado en esas expectativas? Juan esperaba un Mesías que viniera con juicio y Jesús vino con misericordia. A veces nosotros también queremos que Dios actúe rápido, visible, fuerte, pero cuando no lo hace empezamos a dudar no solo de su plan sino de su carácter, porque ya no me quieres, Señor. Solamente si soy obediente puedo recibir lo que tú tienes para dar, porque yo veo a otras personas que sí reciben, ellos son más queridos, son mejores hijos. Quiero un Dios que me prospere, pero no quiero un Dios que me confronte. ¿Será que estoy tratando de forzar a Dios a entrar en el molde que yo tengo sobre lo que Dios debería hacer? Quiero un Dios que me saque del dolor, pero no un Dios que me purifique a través de ese dolor. Como la persona que ora pidiendo una relación y se enoja porque Dios no se la concede. Cuando usted no sabe si Dios lo está protegiendo a usted de una relación que es mala para usted, o simplemente el Señor lo quiere a usted, como dice Pablo, soltero, para que se dedique solo a Él. Usted no sabe cuál es el propósito del Señor, tiene que someterse a Él. Es como el creyente que quiere ver justicia inmediata, pero no entiende por qué Dios muestra gracia a otros, pero no a Él. O el líder que se frustra porque su ministerio no crece como esa persona quisiera que creciera. Dios no existe y no está aquí en medio de nosotros para cumplir nuestras expectativas. Nosotros fuimos creados para cumplir su propósito. No tiene que quedarnos claros a nosotros como hijos de Dios. Y ahora, ¿qué obras está haciendo o ha hecho Dios en mi vida que yo he rechazado porque no se conforman a lo que yo esperaba? Entonces, como los fariseos rechazaron tanto a Jesús, uno por ser demasiado severo y otro por ser demasiado compasivo, nosotros también podemos rechazar la obra de Dios porque no llega en el empaque que imaginamos. Si el proceso que estás viviendo en este momento, porque todos estamos viviendo un proceso, estamos viviendo tiempos de sufrimiento en áreas de nuestra vida, no tenemos una vida perfecta. El que sí la tenga, escucha, qué dichoso. A mí yo quitaría qué dichoso, porque yo siempre me acuerdo de algo que dijo MacArthur. Dice, el cristiano vive una tensión constante entre la carne y la santificación. Y esa tensión es sufrimiento. En el momento que usted deje de sufrir es porque se olvidó de Dios o está muerto. Y ya está con Dios. Entonces, nadie aquí vive una vida perfecta. Entonces, ese proceso en el que el Señor nos tiene, nos está moldeando, nos está preparando para algo. ¿Qué pasa si esa pérdida fue la manera en que el Señor me apartó del orgullo? ¿Qué pasa si esa espera, que nos desespera a veces, es donde Él está enseñando confianza en Él? Todo esto tiene un proceso y todo esto tiene una manera de ser en nuestras vidas para que nosotros podamos ser guiados más a Él, para que cumplamos un propósito. Si yo veo incluso para atrás, antes de haberme conocido al Señor, yo me doy cuenta hoy que todas las cosas horribles que yo sentí que me pasé en ese tiempo de mi vida, hoy son herramientas para que yo pueda trabajar con otras personas, para que yo pueda ofrecer aliento, para que yo pueda dar testimonio, en lugar de sentir como que qué dura fue mi vida, porque muchas personas utilizan el testimonio para hablar de lo duro que fue mi vida antes de Cristo, pero más bien es qué rico todas las cosas que pasamos, porque ahora el Señor las puede usar para algo. Y todo lo que pasamos hoy, el Señor también lo puede usar. Los ejemplos, alguien que ora por paciencia, ¿cuántos han orado por paciencia y Dios les manda pruebas de paciencia? Pero están esperando algo diferente. La paz que va más allá de todo entendimiento. ¿Cuántos piden crecimiento espiritual y Dios les manda pruebas? Y estaban esperando nada más de un pronto a otro saber más de toda la Biblia, tener sabiduría instantánea de todo lo que pasa. Así no es, el Señor trabaja de manera diferente. Una persona que rechaza una corrección de un pastor porque no le suena amorosa, pero en realidad es Dios hablándole por amor. ¿Cuántas personas, a veces como amigos, incluso no solamente un pastor, qué pasa si tenés que corregir a tu hermano en Cristo? Y dicen,
usted está equivocado, usted no sabe lo que está hablando porque eso no va conmigo. Pero puede ser el Señor hablándole a tu orgullo, para que cambies algo en vos que tiene que ser santificado. Entonces, a veces la obra de Dios se disfraza de incomodidad, de sufrimiento, pero sigue siendo una obra de gracia. Entonces, no la rechacen por no reconocerla. ¿Sí? Entonces, hoy, para cerrar, yo los invito a ustedes a hacer lo que hizo Juan. Lleven sus dudas, lleven sus expectativas, todas sus frustraciones directamente a Jesús. Él no los va a rechazar, Él les va a recordar lo que Él ya ha hecho en sus vidas, en la Biblia, y les va a decir básicamente: bienaventurado el que no tropieza por causa de mí, porque ustedes bien saben que yo soy el que soy, y si quieren vivir a la par mía, tienen que aceptar mi propósito y mis planes, no los suyos, porque Él es soberano y nosotros estamos aquí en la tierra para Él, no al revés.